llamas a vivir en la paz, con serenidad, gozo y alegría, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos en las heridas de un corazón que me hace tan sensibles a las adversidades, y me liberes de la tendencia de la tristeza y la melancolía que anida en mi interior. Hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia, a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos que hayan vivido en el pasado. Y como ellos han pasado, ya no existe. Entrego lo que pasé y lo que pasaron las personas amadas, lo vivido y lo sufrido por nosotros en tiempos de la pandemia. Amantes de la tradición del conflicto, quiero perdonarme y perdonar, a fin de que tu gozo comience a vivir en mí. Entrego la tristeza, las preocupaciones o los temores del mañana. Ese mañana tampoco ha llegado, por lo tanto, solo existe en mí una imaginación. Solo hoy debo vivir, solo hoy debo caminar en tu alegría.
personas que harán seguimos en esta ocasión a la segunda pareja, las princesas del Rayo del Sur.
En esta ocasión, recibimos a la pareja número 10, princesas de Sol Brillante. Ellas son Magalí García Oliveros, María Luisa Sulus Gómez. Fuertes los aplausos para ellas también. Muchas gracias por su danza y por su dedicación. Continuamos pues. En esta manera, en cuanto a la muchacha, a las diosas de la polenta, ¿dónde están las diosas? La pareja número 11, Rosario Chul y Marilyn Chul, madre e hija. ¿Dónde está madre Chul? Saludos especiales, amigas. Gracias por estar acá con nosotros. Esta bella, se acerca pareja número 12. En esta ocasión, diosas de la danza alorquín, de la humanidad de Miguel Ramírez y Jennifer Gabriela Paredes Azul. Bienvenidos también. En este terreno de la música nacional, desde ya nos encontramos en nuestra iniciamos las fiestas patrias también, y el marco musical se presta para esta ocasión. Estimado Luis Valdés. Claro que sí, mi estimado José, ya estamos en el espacio, así que tenemos entonces con esa presentación del descubrimiento de estas bellas chicas. Ha llegado el momento de la 13ª pareja, la pareja número 15, doncellas de
Brasil. Muchas gracias, amigos migrantes. Gracias a cada una de las inmigrantes. Las Eugenio Pedro para la Tumani del mundo. Música nacional. Los yucatanes van a llevar hoy acá en el lugar llamado para sus Salvadoras. Muchísimas gracias en nombre de todo el comité en nombre de todas las chicas, de los trabajadores y de quienes hoy están acá presentes. Queremos agradecerles por la confianza, por el cariño que se han brindado a este hermoso comité. En nombre de la persona que organiza esta actividad. Muchas gracias entonces. David, una organización así lo permite. El próximo año estaremos para cada una de las integrantes. Organizador, gracias por acompañarnos en esta ocasión. A los maestros constructores, retornaremos las damas para la última presentación de los maestros de toque. Musical. Bueno, chicos, vamos a ver por ahí qué nos indican los chicos de la asociación. Si todavía les van a dar tiempo a las chicas para que bailen sin... bueno. Al descanso, me parece. Creo que van a un descanso y nuevamente regresan o van a bailar una ahí con los amigos de los toques. Los toques, muy bien los toques. ¿Quieren que bailen las chicas o ya no? ¡Una cumbia! A ver, un aplauso fuerte a los que quieren que bailen una cumbia. ¡Exo! Amigos de los toques, una cumbia si nos hicieran favor ahí para que sigan bailando las chicas del comité. Gracias, Luisito. Las mujeres son las que mandan, ¿sí o no? No se escucha. ¿Mujeres son las que mandan, sí o no? Nos gusta cuando nos dicen que somos muy obedientes, cuando dicen papayito, date con tus amigos y llevando unos recientes cristalitos. Somos muy obedientes en ese sentido. Así es, por eso nos gusta obedecer a la mujer. Ley, ¿no? Vamos entonces a conocer, por cumbia, el estilo de los toques, eso sí es así.
Gracias.